2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos, jóvenes de quinto de secundaria. Soy el profesor Gustavo Vides, de la asignatura de Biología y Geografía. Hoy en la clase veremos los tipos de reproducción celular. Ponte cómodo que comenzamos. Hoy en la clase veremos los tipos de reproducción celular. Pero ante todo debemos saber qué es reproducción celular. La reproducción celular es el proceso por el cual o mecanismo por el cual las células se perpetúan en el tiempo para preservar la especie y la regeneración de los tejidos. Existen dos tipos de reproducción celular: la reproducción celular asexual y la reproducción en las células somáticas de un cuerpo. La reproducción celular asexual se lleva a cabo en seres vivos unicelulares en su gran mayoría, aunque también hay seres pluricelulares que recurren a este mecanismo. En este tipo de reproducción no intervienen los cromosomas en el proceso de división y la célula madre da origen a una célula hija idéntica que presenta la misma información genética. Existen 4 tipos de reproducción asexual: la bipartición, la gemación, la fragmentación y la esporulación. La bipartición, también llamada fisión binaria. Este tipo de reproducción lleva a la célula a dividirse primero. En el primer estadio divide su cromosoma, que solamente tiene uno, y luego procede a dividirse en 2, realizando un estrangulamiento del citoplasma, generando 2 células exactamente idénticas, como podemos ver en la imagen. Tenemos la gemación. Es un tipo de reproducción donde lo primero que ocurre es que se fragmenta el núcleo y este pedazo del núcleo, esta fragmentación del núcleo, migra hacia la periferia del citoplasma, acercándose cada vez más a la membrana celular. Esto hace que se divida en dos porciones totalmente desiguales. En seres pluricelulares comienza con la aparición de una protuberancia. Veamos la fragmentación. Este tipo de reproducción se lleva a cabo por lo general en seres pluricelulares, donde el individuo se divide en 2 o más partes y cada una de estas partes regenera al organismo en forma completa. Un caso muy notorio son las estrellas de mar. Veamos ahora la esporulación. Es un tipo de reproducción donde el núcleo de la célula se fragmenta en varias partes, se divide en varias, y estas se van a rodear del citoplasma y van a crecer dentro de la célula madre hasta que ésta rompe su membrana, dejando libre a las células hijas. A este proceso se lo conoce también como endosporas. Hablemos ahora de la reproducción sexual de las células, también conocida como la reproducción de las células somáticas. Debemos recordar que las células somáticas son todas aquellas células que forman cualquier parte, cualquier tejido, cualquier estructura de nuestro organismo, a excepción de las células sexuales. Estas células somáticas se caracterizan porque son diploides, es decir, que tienen la información genética de los progenitores, un juego del padre y un juego de la madre. Este tipo de reproducción celular es conocida como mitosis. La mitosis es el mecanismo de reproducción que aplican las células somáticas. Es un proceso de división celular donde una célula madre da origen a 2 células hijas exactamente idénticas a la célula madre. Para esto realizan el ciclo celular. En el ciclo celular vamos a ver que existen sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en 2 células hijas. El ciclo celular se divide en 2 etapas: la interfase y la división. La interfase. Esta etapa del ciclo celular presenta 3 fases: la fase G1 o GAPE1, la fase S o la de síntesis del ADN y la fase 2 o G2 o GAPE2.
En la fase G1 es la primera fase del ciclo celular, en la que existe el crecimiento celular, es decir, la célula incrementa su volumen y tamaño, gracias a la síntesis de proteínas y del ácido ribonucleico. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN. La fase S es donde se produce la replicación o síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica. En la fase G2, que es la tercera fase, el ciclo celular se continúa gracias a la síntesis de proteínas y ARN que le van a servir para producir energía al momento de dividirse. Ahora, la fase M, o de división celular, puede darse por dos momentos. En el caso de la mitosis, se va a dar en 4 etapas y al finalizar la citocinesis, lo cual significa la división de una célula en 2. Entonces, en la fase M, la división celular, donde una célula progenitora se divide en 2 células idénticas, es conocida como mitosis. Veamos ahora las fases de la mitosis. Las fases de la mitosis son 4 fundamentales: la profase, metafase, anafase y telofase. Para recordar esto, debemos recordar lo siguiente: que nos prometa Ana algo. Entonces, te lo prometa Ana nos hará recuerdo a las fases de la mitosis. Telo, pro, meta, ana. Telofase, profase, metafase, anafase. Veamos la profase. En la profase ocurren los siguientes eventos. Comienza la condensación del material genético, nuestro ADN. Se forman los cromosomas y están dispersos en el citoplasma. Los 2 centrosomas hijos, cada uno con 2 centriolos, migran entonces hacia los extremos opuestos de la célula, a los cuales vamos a llamar polos. Desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear. Comienza a formarse el huso mitótico con microtúbulos y fibras que se encuentran en el citoesqueleto celular. Luego de esto, pasamos a la metafase. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial o la placa metafásica. El huso mitótico termina de formarse. Este evento se caracteriza porque a los cromosomas los encontramos al medio. La anafase. En esta etapa, los cromosomas hermanos que se dividieron en la fase S se van a separar y van a migrar hacia los polos atraídos o retraídos por el huso mitótico. El huso mitótico se va a retraer hacia los polos jalando a estos cromosomas, lo cual les va a dar a la formación de una V. Ya en la telofase, los cromosomas van a llegar a los polos. Estos cromosomas, una vez que han llegado a los polos, van a empezar a desenrollarse y vuelven a formar la cromatina que los dio origen. Reaparece el nucleolo y se reorganiza la envoltura nuclear. El huso mitótico con microtúbulos y fibras desaparece. Comienza la citocinesis, que consiste en la división del citoplasma, dando lugar a 2 células hijas. Veamos las funciones de la mitosis. Todo este proceso de profase, metafase, anafase, telofase, donde una célula madre da origen a 2 células hijas, tiene las siguientes funciones. La regeneración de tejidos. Cada vez que nosotros nos lastimamos, hacemos una herida o nos cortamos las uñas o el cabello, la mitosis se encarga de regenerar este tejido, determinando la curación. O determina el crecimiento de los órganos y el organismo en sí. Porque desde que nacimos, nuestras células están haciendo mitosis, determinando el crecimiento de nosotros. Lo mismo nuestras uñas y nuestro cabello. Y la tercera función es la de transmitir la información genética de una célula a otra, la cual, o todas las células de nuestro cuerpo, deben tener la misma información genética. Recordemos que las células somáticas que constituyen nuestro cuerpo pueden tener diferente forma, morfología, función, pero contienen todas la misma información genética. Así sea una célula ósea, una célula sanguínea, una célula epitelial o una célula muscular, por más diferentes que sean,
tienen la misma información genética y llevan a cabo el mismo proceso de reproducción celular. Alguna vez nos hicimos una herida, ya sea realizando alguna actividad en la cocina o en alguna actividad deportiva, o simplemente un accidente. Y vemos que nuestras heridas sanan y se cicatrizan. Y esto es gracias al proceso de la mitosis. Para fortalecer y apoyar este proceso de la mitosis, nosotros debemos tener una alimentación sana y saludable. Debes consumir bastantes alimentos entre frutas y verduras que van a ayudar a las células a regenerarse con mayor potencia. No olvides consumir agua. Espero que te haya gustado el tema y te haya maravillado el hecho de cómo se reproducen las células en nuestro cuerpo. Te invito a consultar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y visites nuestras páginas y redes sociales. Conmigo nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.